buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12:48 de la mañana del viernes 13 de junio 2025 y en los próximos minutos, como cada viernes, vamos a realizar la actualización desde un punto de vista de análisis de precios y análisis de indicadores, tanto del selectivo IBEX 35, propiamente dicho, como de todos y cada uno de sus componentes. Y en pantalla tenemos con datos semanales la evolución del selectivo de referencia en España IBEX 35 en su versión al contado, el cual se encuentra cotizando actualmente en los 13.875 puntos, lo cual sugiere que desde el cierre del pasado viernes esté desarrollando recortes del menos 2,61%. Importante sesión o vela semanal, mejor dicho, dado que está atacando la viabilidad de este primer gap hueco positivo, por tanto soporte en términos semanales de los 14.105 puntos, y también deberíamos de comentar este soporte, los mínimos de la vela semanal del 19 de mayo 2025, concretamente los 13.850 puntos, siendo cierres semanales por debajo de esos 13.850, un movimiento que permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma las dudas, el estancamiento al que estamos asistiendo en las últimas 3-4 semanas. La presente vela semanal está desarrollando un repunte en los niveles de volatilidad, está desarrollando o va a desarrollar incrementos en la actividad de contratación en un entorno en el que, no olvidemos, la sobrecompra sigue siendo extrema. Por tanto, estamos muy pendientes de ese cierre semanal por debajo de los 13.850, movimiento que podría alertar o iniciar algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Y tal y como venimos defendiendo y comentando en las últimas revisiones de mercado, esas correcciones, en el caso de desarrollarse, no las veríamos con malos ojos y entendemos atenderían a la necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada, insisto, en el MACD semanal que venimos comentando y resaltando a lo largo de los últimos informes del selectivo IBEX 35. Recortes que, si adquirimos perspectiva mediante la proyección del retroceso proporcional de Fibonacci, estaríamos comentando que recortes al 38.2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril, es decir, de ese último rebote alcista de las últimas semanas, estaríamos hablando de correcciones en torno a los 13.300 y los 12.980 puntos aproximadamente. Recortes que, vuelvo a insistir, serían totalmente naturales en función a lo que hemos avanzado en las semanas previas. Por tanto, entendemos que vigilamos ese cierre semanal por debajo de los 13.850 en el caso del selectivo IBEX 35. Comenzamos desarrollando o actualizando la situación de cada una de las compañías cotizadas o que son componentes del propio selectivo IBEX 35. Todas ellas las vamos a ver y analizar con datos semanales para tener esa perspectiva de lo que está sucediendo en las últimas sesiones y cómo encajan, cómo impactan en su estructura de medio y de largo plazo. Perdón. En pantalla tenemos Acciona con datos semanales, cotizando en torno a los 146 euros por acción, y respecto al cierre del pasado viernes, recortes del menos 2,08% en estos momentos. De momento la vela semanal no es de especial impacto, no vemos una situación especialmente problemática, y lo más llamativo en las últimas sesiones sería el registro de ese máximo y mínimo inferior al máximo y mínimo respecto a la pasada vela semanal. Por tanto, ese sería el primer síntoma de cierto agotamiento, repunte los niveles de volatilidad y probablemente repunte los niveles de contratación. Sin embargo, hasta que no veamos cierres semanales por debajo de esta primera zona de soportes, en torno a los 141,1 y los 140,8, no veríamos cómo esos primeros síntomas de agotamiento alcista comenzarían a traducirse con un mayor impacto en lo que a su curva de precios se refiere. Y en este sentido tampoco lo veríamos con malos ojos, puesto que desde el punto mínimo al punto máximo, si proyectamos retrocesos proporcionales de Fibonacci, estaríamos viendo que estaríamos todavía lejos del 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Por tanto, al igual que veníamos comentando en el caso del selectivo de referencia IBEX 35, cuya lectura, cuyo análisis
nos permite obtener esa visión más agregada o general del mercado español, de los principales activos más líquidos del mercado español, pues sería una lectura muy similar, correcciones que no veríamos con malos ojos y permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en términos semanales, en línea, ¿no?, de lo que venimos alertando, comentando en los últimos informes de mercado. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, cotizando en torno a los 19,75 euros por acción, y en términos semanales, es decir, ese nivel respecto al cierre del pasado viernes, supone una reducción muy ligera del menos 0,15%. De hecho, es una vela semanal de muy poco impacto, y es que el máximo es inferior al máximo previo y el mínimo es superior al mínimo de la vela semanal previa. Por tanto, hablamos de una inside bar, una vela interior, y por tanto entendemos que el impacto de las últimas sesiones en Acciona Energías Renovables es extremadamente limitado. Por tanto, mantenemos un sesgo constructivo, un MACD semanal que está entrando o a punto de entrar ya en terreno positivo, lecturas por encima de cero o su banda neutral, y con ese impulso alcista que recientemente superó diferentes resistencias decrecientes, permitiendo mantener una semana más o de cara a las próximas semanas próximos objetivos rumbo a esa resistencia de los 20,6 euros por acción, que desde los niveles actuales permite mantener ese potencial alcista del más 4,3% aproximadamente. Avanzamos con Acerinox, compañía que se encuentra cotizando en torno a los 10,47 euros por acción, lo que en términos semanales desarrolla correcciones del menos 2,33% en estos momentos, y mucho cuidado con ese cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa. Concretamente, quédense con este nivel, los 10,61. Es altamente probable tener ese cierre semanal por debajo de esa cota, y de tenerlo estaríamos confirmando una vela envolvente bajista, lo que en términos de precios, detección o identificación de patrones chartistas permitiría considerar como contexto más probable de cara a las próximas sesiones semanas la continuidad de la presión de las ventas en un entorno en el que la volatilidad sigue siendo elevada, si lo comparamos con los últimos meses e incluso trimestres en gráfico semanal, y por ende podríamos poner en jaque los mínimos o esta zona de soportes que ha funcionado en términos semanales durante la presente semana, esa zona de los 10,41 y los 10,38 euros por acción. Además, esta vela envolvente bajista ganaría tracción o ganaría en fiabilidad atendiendo a la amplísima sombra superior que nos dejó la vela semanal del pasado 2 de junio de este ejercicio 2025. Por tanto, estamos viendo una reacción de bastante contundencia en la oferta, ¿no?, o en las ventas por parte de Acerinox, que, insisto, pues ponen en jaque la viabilidad de la continuidad alcista por parte del activo bajo estudio. Evidentemente, por lado contrario, todas estas dudas, estos síntomas o signos de agotamiento que estamos mencionando se anularían o se verían fuertemente mermados si asistimos a cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, esa cota que tenemos identificada en los 11,10 euros por acción. Aunque de momento entendemos que es el contexto pues a muy corto plazo de cara a las próximas sesiones semanas, sería el contexto o escenario secundario, siendo el principal, pues con esa amplia sombra superior y con la potencial vela envolvente bajista, plantear ataques a siguientes zonas de soportes. Continuamos con ACS, que cotiza en torno a los 56 euros por acción, lo que en términos semanales se desarrolla con recortes del menos 2,61% respecto al cierre del pasado viernes. El MACD semanal, lo vamos a maximizar para que lo puedan ver mejor, está atisbando pues próximos cortes descendentes, cuyas lecturas vuelven a desarrollarse en zonas de extrema sobrecompra en términos semanales. Si a esas lecturas le añadimos que la volatilidad sigue siendo elevada, algo que venimos recalcando en las últimas semanas pese al registro de nuevos máximos anuales en el caso de muchos activos, ¿no?, en este caso de ACS, bueno, pues ponemos en jaque la viabilidad de soportes o primeros soportes en términos semanales. En este caso, hablaríamos de cierres semanales por debajo de los 56,30, o dicho de otro modo, el cierre de ese gap o hueco positivo permitiría plantear ataques al siguiente gap o hueco positivo. Por tanto, tal y como nos dice la teoría, un hueco positivo es una zona de potencial soporte posteriormente, ¿no?, en torno a esa zona de los 53,75
euros por acción. Por tanto, ese cierre semanal por debajo de los 56,30 podría proyectar potenciales bajistas de cara a las próximas sesiones barras semanas del menos 4,10%, atendiendo a los niveles actuales por parte de ACS. Correcciones que de nuevo seguiríamos viendo totalmente proporcionales, incluso a ese rebote alcista de las últimas semanas, el que se desarrollaba desde los mínimos de abril 2025. Estaríamos planteando correcciones o alcanzar ese 38,2% de lo que hemos subido anteriormente. Así que seguirían siendo movimientos, correcciones totalmente naturales y proporcionales. En cuanto a AENA, cotizando en las proximidades de los 230,8 euros por acción, en términos semanales sugiere recortes del menos 4,86% si lo comparamos con el cierre del pasado viernes. Fíjense el repunte en los niveles de volatilidad, este histograma de color rojo, repunte en la actividad de contratación de manera significativa, este histograma de color azul, y esto pues evidentemente gana tracción en la parte alta de un canal creciente que, recuerden, venimos vigilando y venimos alertando de manera reciente. Esa zona de techos crecientes, lecturas de sobrecompra, este incremento en los niveles de duda podría desarrollar o desembocar en la continuidad de recortes a menos de cara a las próximas sesiones barras semanas. Unos recortes que podrían tener como principal objetivo alcanzar el 38,2-50% de Fibonacci de este último proceso alcista generado desde los mínimos de abril. Hablaríamos de alcanzar esos 223,4 y los 217,1 euros por acción. Por tanto, podríamos tener margen de caídas que aproximadamente podrían ser del 3,12 o incluso del 5,9%, redondeando el 6%, y seguiría sin tener un impacto significativo en lo que la estructura de precios se refiere. De hecho, lo veríamos con muy buenos ojos, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. En cuanto a Amadeus, cotizando en torno a los 70,46 euros por acción, en términos semanales desarrolla recortes de intensidad del menos 6,05% respecto al cierre del pasado viernes. Estamos viendo ese estancamiento en zona de techos o resistencias significativas, esos 75,4 barra 74,9 euros por acción. Desarrollamos también divergencias bajistas, algo que hemos comentado en las últimas revisiones de mercado. El MACD desarrollaba máximos decrecientes, el precio igualaba mismos máximos, los entornos o el entorno es de alta volatilidad respecto a lo acontecido en los últimos trimestres. Bueno, pues tenemos ese giro importante a la baja que podría dar continuidad en próximas semanas, siendo siguientes soportes a vigilar pues los 67,88, que es el gap o hueco alcista abierto la semana del 12 de mayo, y siguientes soportes pues hablaríamos aproximadamente de alcanzar o atacar esa zona de soportes intermedios, concretamente los 66,24 barra 66,10 euros por acción. Así que entendemos también que Amadeus podría continuar con esa corrección terciaria de corto plazo, que si la contextualizamos con el proceso o estructura creciente de muy largo plazo de los últimos años, seguiría siendo una corrección que encajaría o clasificaríamos dentro de ese proceso alcista. Dicho de otro modo, seguiríamos manteniendo una clara tendencia o estructura positiva de fondo en el activo bajo estudio. Avanzamos con ArcelorMittal, que cotiza en torno a los 25,85 euros por acción. En términos semanales desarrolla recortes del menos 3,04%, atendiendo al cierre del pasado viernes. Estamos viendo ese síntoma de agotamiento, esas dudas en el muy corto plazo en las últimas velas semanales, y veníamos destacando o recalcando la zona de soportes intermedia. Recuerden esos 25,80 barra 25,72 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esta referencia que estamos citando, concretamente los 25,72, la digamos señal de que evidentemente podríamos tener una continuidad tanto en tiempo como en forma del proceso correctivo, siendo el siguiente objetivo los mínimos de esta vela semanal iniciada el pasado 28 de abril y que proyectamos a partir de los 24,48 euros por acción, lo cual supondría pues potenciales bajistas desde el nivel planteado de soporte, pues aproximadamente, como pueden ver, del menos 4,86% aproximadamente. Este giro, estas dudas aparecen a la altura del 61,8% del tramo bajista previo, el cual se desarrollaba desde los máximos de marzo de este mismo ejercicio 2025. Si además atendemos o adquirimos un poquito más de perspectiva y podemos ver que efectivamente estamos dentro de un rango lateral, cuidado, porque la probabilidad
de que en próximas semanas barra meses acudamos a la base del último proceso alcista, incluso a la base del amplio rango lateral de muy largo plazo, es un contexto, es una probabilidad que va gradualmente en aumento. Avanzamos con Bankinter cotizando en los 10,98 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en recortes del menos 4,02%, atacando directamente este gap hueco positivo, por tanto soporte de los 10,97 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esta referencia, la oportunidad de las ventas para atacar esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes de los 10,72 barra 10,48, y además hablaríamos de esos 10,47 que es cota desde la que se abre este siguiente gap hueco positivo abierto en la vela semanal del pasado 5 de mayo 2025. Los riesgos de corrección van en aumento, aunque de momento están ciertamente acotados, y es que el MACD semanal, pese a esas lecturas de extrema sobrecompra acumulada, de momento no desarrolla cortes descendentes y tampoco asistimos a un volumen de contratación excepcional respecto a las últimas velas semanales. Por tanto, insistimos, la situación, pese a estar viendo o asistiendo a un gradual deterioro, no es de momento ni mucho menos problemática por parte de Bankinter. Avanzamos con el sector bancario, CaixaBank situándose en los 7,28 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en recortes del menos 5,08%, atacando directamente zonas de anteriores techos, ahora potenciales soportes. Recuerden esos 7,27 barra 7,212 euros por acción, y es que cierres semanales por debajo de estas referencias de anteriores techos a los soportes en un contexto de extrema sobrecompra y repunte de volatilidad es un contexto que no debemos obviar, ni mucho menos en el muy corto plazo, permitiendo, por tanto, proyectar objetivos bajistas al 38,2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Concretamente estaríamos proyectando correcciones al 6,824 y los 6,524 euros por acción. Es decir, desde los niveles actuales podríamos tener potenciales bajistas del menos 6,32 y del menos 10,4% aproximadamente. Así que, pese a esa contundencia, ¿no?, lo que en términos relativos puede parecer esa corrección, claro, si atendemos a lo que hemos subido previamente, son correcciones que son totalmente limitadas, sin poco impacto, y además, si atendemos a esas lecturas o esa resistencia creciente de la cual venimos alertando recientemente, y que la última vez que la atacamos desarrolló correcciones de calado, pues podríamos, o ese riesgo de corrección a corto plazo, insisto, de momento no está confirmado, pero va en aumento tras la reciente semana del mercado, en este caso del selectivo IBEX 35. En cuanto a Celnex, cotizando en torno a los 33,14 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 1,51%. La realidad es que seguimos sin mucho movimiento destacado sobre Celnex. Recuerden, ya lo veníamos comentando la pasada semana, veíamos mucho ruido de mercado en el corto plazo, en las últimas sesiones barra semanas, y esto evidentemente pues no estamos viendo cambios significativos. De hecho, la pasada vela semanal con esa amplísima sombra superior en relación a su rango, la vela envolvente bajista que estamos desarrollando en la presente vela semanal, pues son argumentos, justificaciones derivadas de la lectura del precio que siguen invitando a la cautela en el muy corto plazo y por tanto a vigilar la perforación del próximo soporte de muy corto plazo, esos 32,18, siendo un cierre semanal por debajo de esa referencia, de ese soporte, la oportunidad de las ventas para continuar atacando el gap hueco alcista, por tanto soporte en términos semanales de los 31,59, y esa sería la última referencia más importante en lo que a términos semanales se refiere para Celnex, puesto que la perforación, cierres semanales por debajo de esos 31,59 sería una muy mala señal a nivel de precios y técnica, puesto que nos plantearía prácticamente alcanzar o rotar de nuevo a la banda inferior de este importante rango lateral vigente en los últimos trimestres barra años, concretamente los 29,46 barra 28,40. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 14,145, en términos semanales un avance del más 0,96%, sin embargo estamos viendo ese estancamiento en el muy corto plazo, en las últimas velas semanales, un estancamiento que de momento no vemos especialmente problemático y del que poquita información podemos destacar. De hecho, lo vemos como algo positivo en un entorno de complejidad, ¿no?, de repunte de volatilidad como hemos visto en el selectivo IBEX 35, que Enagas, pues lejos de tener ese repunte, pues tenemos incluso una reducción en los niveles de esa volatilidad, ¿no? Por tanto, vemos como el mercado busca activos refugio y vemos como el activo bajo estudio está
o permanece por encima de esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, del entorno a los 13,90/13,81. De este modo, entendemos que mientras no veamos o no asistamos a cierres semanales por debajo de la zona de soporte citada, entendemos que es altamente probable mantener ataques, incluso superaciones, a los actuales máximos generados en el mes de mayo 2025, concretamente esos 14,395 euros por acción, cuya superación nos daría alas para atacar o actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la siguiente zona de techos o resistencias, véanse esos 15,01 y los 14,82. Avanzamos con Endesa, cotizando los 27,07 euros por acción en términos semanales, con ligeros avances del más 0,15%. También vemos esa reducción de los niveles de volatilidad en un entorno en el que veíamos con un IBEX repuntando niveles de volatilidad. De nuevo, un activo defensivo que el mercado pues está buscando en el muy corto plazo. Un activo que está desarrollando una consolidación importante en las últimas semanas en el muy corto plazo, en un entorno de extrema sobrecompra. Sin embargo, mientras el MACD semanal no desarrolle, no active cortes descendentes, mientras el precio no registre cierres semanales por encima de este primer gap o hueco positivo de los 26,5, seguimos sin tener ningún tipo de evidencia o justificación que nos haga pensar en plantear el desarrollo de extensiones bajistas, al menos de cara a las siguientes semanas o al corto plazo. De hecho, pueden ver cómo las últimas velas semanales, lejos de desarrollar movimientos en tendencia, lo que está desarrollando es una clara consolidación, una falta de movimiento que evidentemente clasificamos dentro de un proceso alcista y que de momento seguimos planteando como contexto más probable alcanzar, superar o atacar y superar los 27,60, que son los actuales máximos anuales por parte de Endesa. Así que poquitos cambios que destacar, mantenemos un entorno constructivo, pues además si esas correcciones en el caso del selectivo IBEX 35 se pueden desarrollar en próximas semanas, pues entendemos que Endesa, si bien podría continuar cayendo o podría también acompañar esas caídas, pero probablemente tengamos menor intensidad en las caídas si lo comparamos con otros valores pues con beta superior a 1 o más agresivos. Avanzamos con Ferrovial, cotizando en torno a los 44,27 euros por acción en términos semanales, o comparado ese nivel con el cierre del pasado viernes, supone recortes del menos 1,77%, y fíjense, amenazando la viabilidad de los soportes intermedios que veníamos comentando, y veníamos de esa vela envolvente bajista que no terminamos de anular la pasada semana, y por tanto un cierre semanal por debajo de esos 44,36 habilitaría el potencial inicio a una corrección terciaria o de corto plazo, cuyo próximo objetivo sería alcanzar esas zonas de siguientes soportes. Por un lado, el gap o hueco positivo de los 43,33 y por otro lado, esta zona de últimos mínimos en torno a los 42,72 euros por acción. Si proyectamos o identificamos un retroceso proporcional de Fibonacci de todo lo que hemos subido previamente, concretamente desde los mínimos de abril de este mismo ejercicio 2025, pues fíjense, estaríamos planteando correcciones simplemente al 38,2% de lo que hemos subido anteriormente, así que seguirían siendo correcciones totalmente necesarias y totalmente saludables, y digo necesarias puesto que las lecturas por parte del MACD semanal, como pueden ver, desarrollan lecturas de extrema sobrecompra por parte del activo bajo estudio, así que serían correcciones que no veríamos ni mucho menos como un síntoma de debilidad, sino como un aumento en el atractivo por parte del activo bajo estudio, en este caso Ferrovial. Avanzamos con Fluidra, cotizando los 21,36 euros por acción en términos semanales, supone recortes del menos 1,29%, perforando en estos momentos la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, y de nuevo signos preocupantes, de nuevo desde, como pueden ver, contando la vela semanal actual, 1, 2, 3, 4, hasta 5 velas semanales, insisto, contando incluso la vela actual, estamos desarrollando velas con amplias sombras superiores en las que estamos viendo un claro posicionamiento bajista o de las ventas. Aparece el papel en torno a esos 22,46 y los 21,98 que llegan incluso a perforar la directriz alcista que hemos comentado anteriormente. En este sentido, vigilamos digamos un empeoramiento en próximas semanas que nos hagan plantear ataques a esa zona ante techos, ahora soportes de los 21,06 y los 21 euros por acción, y es que la perforación de esos niveles comenzaría a ser una situación complicada, dado que la recuperación de las últimas semanas, como podemos ver, se frena en el 50% de lo que hemos caído previamente, es decir, hemos recuperado la mitad de lo que hemos caído, por tanto esa inercia bajista
de largo plazo, que viene desarrollándose desde los máximos del ejercicio 2024-2025, sigue vigente y podría seguir amenazando la viabilidad de esos soportes, insisto, de los 21,06 y los 21 euros por acción. Por tanto, mantenemos un sesgo de mucha cautela en el corto plazo por parte de Fluidra. En cuanto a Grifols, cotizando en los 10,20 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 0,78%. La inercia positiva permanece vigente, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, aunque vemos un estancamiento en la resistencia que veníamos vigilando, ese gap o hueco bajista, por tanto, resistencia de los 10,42 euros por acción. Por tanto, una semana más a la espera de tener ese cierre semanal por encima de los 10,42, movimiento que nos permitiría plantear ataques a la siguiente zona de gran techos o resistencias. Recuerden la parte alta de este rango lateral y recuerden también la gran directriz bajista que parte desde los máximos del ejercicio 2020. Así que semana de ciertas dudas que a nivel técnico pues encajan a la hora de plantear esas primeras zonas de techos o resistencias. De momento no tenemos cambios evidentes de que el rebote alcista de las últimas semanas haya terminado, puesto que el MACD semanal recientemente también activó nuevos cortes ascendentes. Por tanto, semana de pausa, aunque de momento no lo vemos especialmente grave. Vamos a ver qué sucede en la próxima semana. Avanzamos con Iberdrola, cotizando en los 16,25 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,28%, y cuidado porque además ese cierre semanal por encima de la apertura de la semana previa, esos 16,12 euros por acción, permitiría confirmar una vela envolvente positiva y por tanto pensaríamos que sería muy probable lograr superar los máximos anuales, esos 16,355 euros por acción, en un contexto de máximos y mínimos crecientes, en el que el mercado de estos repuntes de volatilidad y crisis geopolítica pues podría seguir buscando activos defensivos o ligados a la energía, ¿no? Como es el caso de Iberdrola. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de soportes, los 15,766/1560, no vemos ningún tipo de justificación o argumento sólido y objetivo que nos haga pensar en el potencial inicio de una corrección terciaria de corto plazo por parte de Iberdrola. Por tanto, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, que sigue siendo uno de los riesgos que también vamos comentando y exponiendo cada semana en el caso de Iberdrola, el precio, que es el argumento que manda, sugiere nuevos ataques a máximos, en este caso los 16,355. Vámonos con una de las compañías protagonistas de la semana, con Inditex, recortes, cotizando mejor dicho, en los 45,13 euros por acción. Ahora sí, recortes en términos semanales del menos 6,23%. Venimos de publicar resultados esta semana, resultados que no han gustado al mercado y estamos viendo cómo está perforando soportes importantes. Un cierre semanal por debajo de ese último mínimo creciente más importante, los 45,65, plantearía ataques a los 44,74, nivel que prácticamente hemos atacado directamente durante la presente semana, y es que un cierre semanal por debajo de esos 44,74, algo que no debemos obviar ni mucho menos ante el repunte de volatilidad y un momento claramente negativo en el MACD semanal, podría desarrollar ataques nuevamente a esa zona de soportes, los 41,82/41,36. Por tanto, situación realmente complicada de cara a las próximas semanas por parte de Inditex. Avanzamos con Indra, que en términos de cotización se encuentra ahora actualmente en los 35,76 euros por acción, lo cual sugiere avances del más 2,05% respecto al cierre del pasado viernes. Vemos cierto estancamiento, consolidación en el precio, que no altera de manera significativa la situación de las últimas actualizaciones de mercado. Seguimos por encima de esta zona de soportes, que ahora mismo actualizamos en torno a los 34,68, 34,24, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esas referencias, de esos soportes de muy corto plazo, no tendremos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en que Indra podría desarrollar nuevas correcciones de cara a las siguientes semanas. La sobrecompra evidentemente sigue siendo muy elevada, sigue siendo uno de los principales riesgos a vigilar, pero el precio, insisto, es la variable más importante. Mientras no veamos movimientos importantes al respecto, no nos adelantamos a la acción del precio y mantenemos como contexto más probable, por tanto, alcanzar, atacar y superar los máximos anuales de los 37,84 euros por acción, que desde los niveles actuales presenta un potencial alcista del más 5,76%. En cuanto a Colonial, cotizando en los 6,165, en términos semanales avances del más 0,9%, y eso que hemos llegado a tener avances concretamente del más 3,76%. Tenemos o desplegamos esa amplísima sombra superior en relación al rango semanal, eso no son buenas señales,
y pese a esa inercia de máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, insisto, esa amplia sombra superior no suelen ser señales de algo positivo, ¿no? De momento esto es algo prematuro, muy prematuro, tenemos o necesitamos más información, más velas semanales y por tanto estamos a expensas de mayor información. Vigilamos próximas semanas cierres semanales por debajo de la apertura, o mejor dicho, por debajo de los mínimos de la presente semana, concretamente la cota de los 6,12, puesto que cierres semanales por debajo de sus mínimos podría desarrollar nuevas o el inicio de una corrección por parte del activo bajo estudio en un contexto en el que de nuevo el MACD semanal desarrolla o permanece con lecturas de extrema sobrecompra, sin obviar que el precio se encuentra muy próximo a esa zona de techos o resistencias, los 6,54 barra 6,395 euros por acción, banda superior o techo que funciona como la parte superior de un importante rango lateral que viene desarrollándose, gestándose desde los máximos de febrero del ejercicio 2023. Vámonos con IAG cotizando en los 3,694 euros por acción, en términos semanales con recortes del menos 6,22%, un cierre semanal por debajo de la apertura de la pasada semana de los 3,86, movimiento que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos actualmente analizando, desembocaría en una vela envolvente bajista y por tanto en un repunte de volatilidad y en un repunte de la actividad de contratación. Todo esto aderezado, digamos, reforzado por ese repunte importantísimo por parte del futuro del barril Brent en estos momentos, que, insisto, pues está en torno al 6-7% en el momento de emitir o de grabar este videoanálisis. Esto evidentemente a las aerolíneas no le va bien, a IAG no le va bien y vemos como el precio está acusando fuertemente a la baja este movimiento. Un cierre semanal por debajo de la apertura de velas previa y por debajo del gap o hueco alcista de los 3,85 euros por acción habilitaría el inicio de una corrección que pondría a prueba el siguiente gap o hueco positivo de los 3,57 euros por acción. En términos de probabilidad, o mejor dicho, de proporcionalidad en lo que a términos de Fibonacci se refiere, estaríamos planteando correcciones aproximadamente ni siquiera el 38,2% de lo que hemos subido previamente, así que las correcciones encajarían dentro de un movimiento correctivo a priori sin impacto al menos significativo en lo que a estructura de corto plazo se refiere por parte de IAG. Pero evidentemente, como he dicho anteriormente en algún otro caso, estamos aquí para vigilar la evolución de los precios semanalmente, puesto que lo que a priori puede ser o podría no ser, mejor dicho, de impacto en la curva de precios de medio a largo plazo, puede terminar gestándose o derivando en un impacto significativo en su estructura de medio a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero de momento no trabajamos sobre ese contexto. Laboratorio Robi cotizando los 56,30 euros por acción en términos semanales, avances del más 1,62%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, de nuevo el mercado buscando activos defensivos, Robi un claro ejemplo, cierra semanal por encima de esos 56,20 y los 55,5, que es el área de techos o resistencias que veníamos recalcando en los últimos informes de mercado, pues permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso alcista. Si además logra cerrar por encima de la media móvil simple de 30 semanas que tenemos identificada en color rojo, pues fíjense todo el potencial alcista que tendríamos posteriormente para alcanzar tanto la directriz bajista de fondo como el siguiente máximo decreciente más importante, los 66,5 euros por acción. Así que semana muy importante, próximas semanas muy importantes por parte de Laboratorio Robi, que, insisto, al tener ese componente, ese carácter más defensivo, pues lo está haciendo mejor en este entorno de repunte de volatilidad de corto plazo. Avanzamos con Logista, situándose en los 28,14 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 1,54%, ya lo veníamos comentando en los últimos informes semanales, la situación, el rebote de las últimas semanas, ese intento era totalmente insuficiente, veíamos freno hace unas semanas con esa vela parecida, ¿no? O podríamos considerar una vela doji de hace 4 velas semanales, el MACD semanal permanece con cortes descendentes, la volatilidad va increciendo y esto supone seguir amenazando la viabilidad del soporte de los 27,8, cuya perforación o un cierre semanal por debajo de esos 27,8 euros por acción permitiría o nos habilitaría a pensar en atacar la zona de anteriores techos a los soportes de los 26,75 y los 26,16 euros por acción, lo cual supondría potenciales bajistas de aproximadamente el 3,85 y del menos 5,9% respectivamente.
En cuanto a Mafre, situándose o cotizando en los 3,28 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 3,13%, un cierre semanal por debajo de este gap o hueco positivo de los 3,35 sería la primera señal de alarma en el muy corto plazo y que nos estaría advirtiendo de que potencialmente podríamos iniciar un proceso de merecido ajuste. Y digo merecido ajuste porque de nuevo esas lecturas del MACD semanal son extremas, están en niveles estratosféricos, requieren de un proceso de purga, requieren de un proceso de normalización, el cual podríamos considerar como un movimiento throwback o retesteo a anteriores resistencias crecientes, ahora potenciales soportes también crecientes, que además desde un punto de vista de análisis de Fibonacci, estaríamos planteando correcciones totalmente proporcionales, recortes a ese 38.2, 50% de lo que hemos avanzado desde los mínimos de abril de este mismo ejercicio 2025, así que entenderíamos que las correcciones pues serían totalmente naturales y totalmente incluso necesarias, si me permite la expresión, ante la necesidad de purgar lecturas en el MACD semanal. En cuanto a Merlin Properties, cotizando en los 10,72 euros por acción, esto equivale a plantear recortes del menos 0,37% respecto al cierre del pasado viernes. Poquito movimiento que destacar en las últimas velas semanales, en el muy corto plazo. Seguimos pendientes de si es capaz o no de lograr separarse, de lograr extender las alzas tras haber desarrollado o registrado cierres semanales por encima de esa directriz bajista que tenemos identificada con línea discontinua. Cierres semanales por encima de esos 10,91 sería la próxima referencia, próximo hito por parte de la demanda o por parte de las compras, movimiento que en el caso de desarrollarse permitiría atacar los 11,20 euros por acción. El MACD semanal permanece en terreno positivo, no hay lecturas de sobrecompra y de momento la inercia positiva permanece vigente mientras no asistamos a cierres semanales por debajo de ese gap o hueco positivo, por tanto soporte de los 10,55 euros por acción. Avanzamos con Naturgy cotizando los 26,32 euros por acción en términos semanales, ligeros avances del más 0,08% y como podemos ver poquito que resaltar o recalcar en el caso de Naturgy. Seguimos una semana más con poquito movimiento, con cierto aburrimiento incluso podríamos plantear, sin saber o sin ser capaz de lograr extender el proceso alcista que recientemente lograba desarrollar cierres semanales por encima de esos 26,06 y ahí seguimos, insisto, una semana más pendientes de poder confirmar o plantear que efectivamente Naturgy está logrando superar resistencias significativas de manera contundente. Por tanto, necesitamos más información. Próximo hito, desarrollar cierres semanales por encima de esos 26,58, lo cual permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo o de los últimos meses por parte del activo bajo estudio. De fondo, insisto, los recientes cierres semanales por encima de los 26,06 permiten proyectar el ancho de este rango lateral, importante rango lateral, a partir del punto de fuga o punto de ruptura alcista, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico, es decir, como mínimo el activo, teóricamente hablando, podría subir hasta los 38,4 euros por acción aproximadamente, lo cual sigue manteniendo potenciales alcistas desde los niveles actuales, pues aproximadamente pues de ese 45-46% de manera pues orientativa. Avanzamos con Puig, que se encuentra cotizando en los 16,87 euros por acción en términos semanales, avances del más 0,78% y como podemos ver máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior y de nuevo una semana más a la espera de saber si es capaz de lograr cerrar la semana por encima de este área de relevancia técnica, anteriores soportes, luego techos de los 16,91 y los 16,66. Por tanto, insistimos, esa vela doji que nos está dejando la vela semanal actual, pues tampoco nos disipa mucho las dudas, así que necesitamos más información, más tiempo y por tanto el desarrollo de más velas semanales para poder concluir si efectivamente estamos en un entorno de recuperación por parte de Puig o si finalmente esto es un intento totalmente estéril por parte de la compañía bajo estudio. Redeia cotizando en los 17,77 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 0,56%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos y esto sugiere con cortes descendentes un entorno de volatilidad creciente, pues permite plantear como próximo objetivo alcanzar esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 17,49/17,38. Por tanto, no vemos cambios respecto a lo que comentamos en el último informe semanal y consideramos que a corto plazo la probabilidad de recorte es una continuación del recorte por parte de Redeia, pues es el contexto a priorizar
en el activo. En cuanto a Repsol, pues evidentemente cotizando a los 12,5 y con avances importantes en términos semanales, concretamente en estos momentos avances del 4,25%, viéndose beneficiado, insisto, de esos repuntes en los precios de la energía y del petróleo, tanto West Texas como barril Brent, atacando directamente zonas de techos o resistencias importantes, como son, por ejemplo, esta zona de los 12,63, 12,47 y la directriz bajista que parte desde los máximos de abril 2024. Cierres semanales por encima de estas referencias, algo plausible a tenor de los datos actuales, y es que ya hemos marcado un máximo semanal en los 12,75, permitiría pues plantear como movimiento más probable alcanzar a corto plazo la siguiente zona de máximos, concretamente la cota de los 13,17 euros por acción. Por tanto, situación que podría ser muy beneficiosa a corto plazo por parte de Repsol. En cuanto a SACIR, se encuentra cotizando en los 3,528, en términos semanales avances del más 1,44%, aunque ello no deriva o no le excluye de ciertas dudas en el muy corto plazo. Seguimos viendo velas con amplias sombras superiores, seguimos viendo la incapacidad de cierres semanales por encima de esos 3,58, por encima de los actuales máximos anuales 2025, y son argumentos que invitan a la cautela. Fíjense el indicador inferior, el histograma de color azul, la cantidad, ¿no?, el repunte tan significativo en la actividad de contratación. En estos momentos vemos un aumento del 270,34% del volumen, y eso que aún queda el cierre de la sesión de hoy viernes, respecto a todo lo negociado la pasada vela semanal. Eso unido a la amplia sombra superior podría estar denotando pues un claro posicionamiento bajista que podría derivar o desembocar en correcciones en próximas velas diarias y velas semanales. Una corrección que encajaríamos dentro de este proceso en rango y que podría atacar el 38,2-50% de lo que hemos subido previamente, es decir, atacar los 3,20 y los 3,07 euros por acción aproximadamente. Para evitar todos estos riesgos y, digamos, diluir o mermar estas potenciales correcciones, debemos, o en este caso SACIR debe desarrollar cierres semanales por encima de los 3,626 euros por acción, que son los actuales máximos anuales. En cuanto a Banco Santander, cotizando los 6,852 euros por acción en términos semanales con recortes, por tanto, del menos 3,21. Estamos viendo ese estancamiento en muy corto plazo, aunque de momento no es especialmente significativo. Seguimos dentro del rango semanal de hace 3 velas semanales y, por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 6,755 y los 6,653, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen acotados por parte de Banco Santander. Así que vemos grandes valores bancarios que mantienen acotados esos riesgos de corrección, y eso podría servir como para el IBEX 35 para evitar desenlaces o correcciones más acusadas en forma en próximas sesiones / semanas. Si estos soportes que estamos citando en la gran banca española comienzan a ceder, pues evidentemente podríamos tener correcciones más pronunciadas en lo que a IBEX 35 se refiere. Y es que, como saben, pues el selectivo IBEX 35 es un índice, como se suele decir, bancarizado, ¿no?, entre comillas, y es que el peso del sector bancario pues es muy elevado en la composición del propio selectivo IBEX 35. En cuanto a Solaria, situándose en los 8,92 euros por acción en términos semanales, avances del más 2,55, vela interior máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, por tanto una inside bar, mantenemos un tono sin grandes cambios a muy corto plazo. El cierre semanal por encima de esos 8,54 permite mantener en jaque la viabilidad de máximos o próximas zonas de máximos o resistencias, concretamente los 9,64, lo que permite proyectar potenciales alcistas de cara a las próximas sesiones / semanas del más 8,05%, siendo un cierre semanal por encima de esos 9,64 la oportunidad para actualizar siguientes objetivos alcistas hasta los 10,30, objetivo que se proyecta desde los niveles actuales con un potencial alcista del más 15,44%. Avanzamos con Telefónica, cotizando en los 4,592 en términos de cierre semanal, en términos semanales, mejor dicho, recortes del menos 2,07%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada vela semanal, atacando este gap o hueco positivo de los 4,66, y por tanto un cierre semanal por debajo de esta cota nos podría llevar en próximas semanas a atacar la zona de anteriores techos, ahora soportes en torno a los 4,51 y los 4,39, y siendo a su vez cierres semanales por debajo de esas referencias, pues una señal de que podríamos extender en tiempo y forma la corrección en el corto plazo, una corrección que no veríamos con malos ojos,
puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Cada vez que hemos tenido lecturas similares a las actuales, hemos tenido procesos correctivos por parte de la curva de precios, como podemos ver en las últimas ocasiones en las que el MACD más o menos ha cotizado en torno a estos niveles. Las correcciones, en el caso de desarrollarse, las consideraríamos o las clasificaríamos dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes, como pueden ver en pantalla, y por tanto las veríamos como un movimiento totalmente natural por parte de la curva de precios. Y cerramos esta actualización semanal con Unicaja, cotizando en los 1,892 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 2,02%, y este estancamiento que estamos viendo en las últimas semanas en el muy corto plazo todavía no es lo suficientemente de impacto o llamativo para desarrollar cierres semanales por debajo de esos 1,891 euros por acción. Estamos atacando directamente esos niveles y debemos de vigilar ese cierre semanal por debajo de esos 1,891, lo cual permitiría plantear ataques al siguiente gap o hueco alcista, el cual se proyecta o identificamos en torno a los 1,825 y los 1,83 euros por acción. De nuevo, zonas de soportes que encajarían dentro de la proporcionalidad de Fibonacci. Quedarían todavía incluso lejos de ese 38,2% de lo que ha subido desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, esas correcciones, en el caso de desarrollarse, permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada también en gráfico semanal, ese riesgo latente que venimos incidiendo en las últimas revisiones de mercado y que en algún momento u otro tienen que normalizarse o tienen que limpiarse. Así que vemos un cambio importante, ¿no? Vemos un cambio de sesgo en el muy corto plazo que podría derivar en correcciones añadidas en el corto plazo por parte de algunos o muchos valores del selectivo IBEX 35. Muy importante también seguir esos soportes del sector bancario, puesto que, como digo, el sector bancario tiene un peso muy importante en el devenir del IBEX 35 y la perforación de esos sucesivos, ¿no? De esos correspondientes soportes de corto plazo podría derivar en correcciones añadidas por parte del índice de referencia en el mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Como siempre, espero también que les haya servido de ayuda, que les haya aportado valor añadido, y nos vemos la próxima semana con más videoanálisis. Por supuesto, que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.